Bendito sea Dios Todopoderoso, al cual le damos honra y gloria y alabanza y adoración. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Adoramos el nombre de Jesús en esta hora. Le damos toda honra, toda gloria, toda alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo Jesús. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, te adoramos en esta tarde, Padre. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor amado. En esta hora, mi Señor Jesucristo, te amamos, te declaramos, Dios mío, que te amamos, bendecimos tu santo nombre. Amado Señor, en esta hora, aquellos hermanos que se están ya conectando a este canal, Dios mío, te pido tus bendiciones también para ellos, Padre. Te pido que les hables también a ellos a través de tu santa palabra, así como siempre hablas a través de tu palabra. En este día, Señor, te pido que una vez más, Dios mío, nos hables por esta tu palabra. Gracias, Dios, por esta bendición gloriosa de tener tu palabra con nosotros. Gracias, bendito Señor Jesucristo. Te damos toda honra y gloria y alabanza y adoración en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Las personas que ya están conectando, Dios les bendiga, hermanos y hermanas que están ahí. Vamos a estudiar palabra de Dios. A través de ella viene la fortaleza. A través de ella viene, hermano, la bendición de sentirnos fortalecidos en Dios, de tener ese conocimiento de nuestro Dios. Así que la palabra de Dios, hermano, me estaba viniendo un tema que no es del que voy a hablar hoy, tengo que preparar mi tema primero, pero me venía este tema, hermanos, de lo que es la palabra de Dios. Es el único libro que se menciona que tiene vida en sí. Claro, no es el libro, pero es el contenido de ese libro que tiene vida. Es maravilloso y a mí me gusta mucho el tema de lo que es la Biblia. Hoy quiero hablarles, hermanos, de otra vez de la fe. Hay muchos temas que podemos hablar, pero que me quedé en parte de lo que era la fe la vez pasada. Y necesitamos fortalecernos en fe. Necesitamos levantar nuestra fe en todo momento. Por los momentos difíciles, hermano, porque la iglesia es un pueblo de fe. ¿Creen esto? La iglesia es un pueblo de fe. Que Dios me los bendiga, hermanos, a todos. Y prepárese porque vamos a escuchar palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos. En Hebreos, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, dice así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ahora, vamos a hablar entonces de la fe, pero si usted ve, es en el verso 2 que nos menciona la fe. Lo que pasa es que en el capítulo anterior, todo el capítulo está dedicado a la fe. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que es la fe. Es necesario tener fe. Tanto es necesario tener fe que para agradarle a Dios hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mi hermano Luis Vázquez, Dios lo bendiga también. Ahí está viendo la hermana Cidia, María Salvador, ahí está también. Gloria a Dios. Mi hermano Carlitos de allí de San José, California. Bendiciones, brother. Dios lo bendiga. Qué bueno que están viendo la palabra de Dios y aprendiendo y sobre todo, hermanos, recordándola a nuestras vidas para fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano Carlitos, bendiciones. Muy bien, entonces, hermanos, en Hebreos 12 fue la parte que les leí, y en el verso 1 y el 2. Y dice el primer pasaje, observe esto.
Por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Primeramente, ¿cuáles son estos testigos? ¿Cuáles serían nuestros testigos que tenemos alrededor nuestro? Bueno, no crea que son los testigos de Jehová. No. No, hermano, se refiere a testigos que vivieron la fe antes que nosotros, hombres y mujeres que estuvieron expuestos a muchos peligros, a muchas situaciones difíciles, pero ellos procedieron en fe. Ellos son esa nube de testigos que los vamos a ir analizando un poquito más conforme vaya corriendo nuestro tema. ¿Amén? Ahora, bien, observe esto. La siguiente parte del texto dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Ya, mi hermana, la que nos ayuda con los textos allí, ya entró también ahí, Dios la bendiga. Es Hebreos, el capítulo 12, el verso 1 y 2, que empezamos allí, nuestra hermana. Bendiciones para usted también, mi hermanita. Yo sé que es de bendición allí poniendo los textos también. Muy bien, ahora, la primera parte, la nube de testigos que tenemos. La siguiente parte dice, despojémonos de todo peso para correr una carrera que menciono enseguida. Hermanos queridos, con una carga pesada no podemos correr una carrera. Y dice, despojémonos. Al despojarte de ese peso, tiene la capacidad de correr la carrera que tenemos por delante. Amén. Así que, hermanos, despojarnos del peso. Mire, estamos en un caminar cristiano. ¿Usted cree que si llevamos un peso encima, por ejemplo, vamos a hablar de un peso que pudiera llevar un cristiano? Cuando un cristiano quiere dedicarle su tiempo, ¿qué sería? Un deporte. Pero tiene que ser un cristiano que camina bien en el Señor. ¿Cuándo va a poder? Porque o dedica su fuerza a su deporte o lo dedica al Señor. Entonces, necesario es despojarnos para correr la carrera que llevamos. Despojémonos, hermanos, de cualquier peso que nos estorba para seguir en el camino de Dios. Es el consejo que nos da allí. Despojémonos de todo peso. Y dice más, y del pecado que nos asedia. ¿De qué otra cosa nos vamos a despojar? Del pecado que nos asedia. El pecado que, hermano, ¿qué es la palabra asediar? ¿Verdad? Es necesario analizar esa palabra. Bendiciones, mi hermanita Elena. Dios le bendiga. Siempre me recuerdo de ustedes, hermanos. Son una bendición. Bien, el pecado que nos asedia. Asediar, hermano, es como cuando un ejército rodea una ciudad y no deja entrar ni salir, ni gente, ni nada, hasta que esa ciudad se empieza a debilitar, ya no tienen comida, ya no tienen nada, y entonces se rinden y los atrapan, los conquistan en la ciudad. Eso es asediar, rodear, circular, atrapar a una persona, a una ciudad o lo que sea, a un ejército. Y dice que el pecado a nosotros los seres humanos nos asedia, nos rodea, nos circula, nos cierra puertas para que no recibamos de Dios. Mire lo que hace el pecado, hermano. Despojémonos del pecado que nos asedia, dice la palabra del Señor. Despojémonos. Entonces, hermano, el hombre tiene aquí dos consejos. Despojémonos de todo peso. Gracias, hermanita Dios. Nosotros también les recordamos a cada rato. Por ahí los vemos en el Facebook también. Mil bendiciones para usted y su familia. Y también del pecado, dice, despojémonos de él porque nos está asediando, nos está rodeando. El pecado nos rodea. El pecado, hermano, oiga esto, el pecado nos quiere tumbar nuestra fe. ¿Sabían eso? Usted va agarrándose en fe y cuando viene el pecado a su vida, su fe se debilita. Porque la fe es creer. Ahora, hermanos, el siguiente verso dice así. Dice,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? Bueno, el caminar cristiano, hermanos queridos. El caminar cristiano es la carrera que estamos corriendo. Y dice el 2, puesto los ojos en el autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, hermanos queridos, el cristiano, para correr la carrera que tenemos en esta vida, que es la vida cristiana, tenemos que tener un enfoque en Jesucristo. Nuestra mente es Cristo. Eso es lo que a nosotros nos va a dirigir nuestra vida. No debe de ser nada ni nadie de este mundo que va a regir nuestra vida, sino nuestro Cristo, puesto los ojos en Él, no quitar nuestra mirada de Él, hermano querido. Es bien importante no quitar la mirada de Jesús para no fracasar. Acuérdese, Él es el autor y consumador de la fe, según dice ese pasaje. Él la inventó y Él la vivió la fe y Él la puso por obra y quiere que usted también la ponga por obra. Es sorprendente que cuando usted va a la Biblia, usted ve a Jesús, un Padre amoroso, comprensible con sus seguidores, pero donde yo lo veo molesto es cuando dudaban, cuando no tenían fe. ¿Qué pasó con su fe? No le gusta que no tengamos fe. Y Él es el autor y consumador de la fe. Y quiere que usted y yo la pongamos por obra. Mire lo que hizo Jesús. Dice que Él, en la parte que sigue, dice, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Perla, Dios te bendiga. Qué bueno que están por allí. Saludos a toda la familia. Bendiciones. Qué bueno que se gocen con la palabra de Dios. Es de gran bendición. Y dice más, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mire, menospreciando el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, volvamos, hermanos, a hablar de la nube de testigos. Y de eso, ahí vamos a centrar más nuestro tema en lo que la Biblia dice en Hebreos 12:1, de la nube de testigos. ¿Quiénes son estos grandes testigos y esa gran cantidad de testigos de la fe? Testigos de la fe. Ahora, hermanos, otra vez les vuelvo a decir, la fe, el ser humano tiene fe, pero ¿qué fe? ¿Dónde pone su fe? ¿Cómo canaliza su fe? ¿Fe en qué? Y la fe tiene que estar puesta en Dios. Oiga lo que le voy a decir. La fe puesta fuera de Dios no sirve. No es fe, no es buena. La fe tiene que estar puesta en el Creador, en Dios. La gente usa la fe en mil cosas. Yo me acuerdo que alguien decía, le tengo una fe a mi carro. Oiga, al carro. Otros algún ídolo. Otros cargan estampillas de algún un ídolo que les dijeron que era buenísimo. Me acuerdo de alguien que dijo que hasta había un ídolo que les ayudaba a cruzar la línea. Imagínense. Le prenden veladoras y le dan de besos y se le hincan a un ídolo. Eso es fe. Pero una fe equivocada. Una fe erróneamente. La Biblia nos enseña que tenemos que ejercer fe en Dios a través de su palabra. Ahora, ¿qué puntos hay que me interesaban hablar con ustedes, hermanos, con respecto a la fe? La vez pasada que hablé de la fe. Oiga lo que le voy a decir. Si usted no cree en los atributos de Dios, usted no va a poder ejercer fe. Si usted no cree en que Dios es omnipresente, omnisciente, si usted no cree que Dios es todopoderoso, entonces usted no puede ejercer fe. Por ejemplo, creer que Dios es omnisciente. ¿Qué cosa es eso, omnisciente? Es un atributo solamente de Dios. No hay nadie que sea omnisciente, solo Dios. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Nadie más existe que sabe todas las cosas sino Dios. Si usted cree
que Dios es omnisciente, usted puede ejercer fe. ¿Por qué? Porque usted le pide a Él y usted sabe que le está escuchando. Pero si usted dice, Dios está muy ocupado allá en Israel o atendiendo a otros, mi oración ni la va a oír, porque pues, ¿qué le verá a decir? ¿Cómo va a saber? Pero cuando usted sabe que Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, usted ejerce fe. Otra, cuando usted cree que Dios es omnipotente. Hay gente que no lo cree así. Hay gente que dice, no, esto ni Dios lo puede arreglar. No. Recuerde una cosa, la Biblia nos enseña que Dios es omnipotente, todopoderoso. ¿Por qué es tan necesario saber y creer que es omnipotente? Porque mire, si usted va a creer, porque fe es creerle. Usted cree en Dios, dice, pero ¿y si no tiene Dios el poder o la capacidad de poder hacer esto que yo estoy necesitando? ¿Y qué tal si alguien más poderoso que Él le impide y no va a poder responderme? ¿Quién es más poderoso que Él? Nadie. Él es todopoderoso. La palabra omnipotente es todopoderoso. Hay hombres que tienen mucho poder. Hay ejércitos que tienen mucho poder. Hay espíritus que tienen mucho poder. Satanás tiene mucho poder. Pero ninguno de ellos es omnipotente. El único que es omnipotente es Dios. O sea que si usted le pide a Dios, usted tiene la certeza que Él puede hacer lo que usted le está pidiendo. Eso te hace crecer en fe. Así que todos los atributos de Dios, hermano, debe el hombre de creerlos para ejercer fe en su Dios. Omnipotente, omnisciente. ¿Cuál otro? Bueno, voy a continuar con mi tema, pero es necesario creer en esos atributos que solo le pertenecen al Señor. Amén. Ahora, la nube de testigos. Si regresamos a Hebreos 11, ese capítulo nos habla de la fe y hoy lo vamos a analizar un poquito. La hermana Josefina, Dios la bendiga. Hermana María, Dios les bendiga. Polvos, ¿dónde está la hermana Polvos? Por ahí está viendo también. Ojalá que esté viendo también su esposo. Gloria a Dios. Ánimo. Bien, vamos a Hebreos 11. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza, la realidad de lo que esperamos y la seguridad de lo que no vemos, pero lo creemos. Y porque lo creemos, eso es la fe. Porque si usted ve algo, eso no es fe. Ahora, en el verso 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos, la gente de aquellos años. La hermana dice omnisciente. Gracias, hermana. Omnisciente, que todo lo sabe, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente. Muy bien, ahora, por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Así que la fe viene desde el principio que la gente, hermano, empezó a creer en Dios. Ahora, en el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. O sea que la misma tierra, el universo, fue hecho por fe. De lo que no se veía. Solamente por la palabra de Dios, sea la tierra, y fue la tierra. Y así fueron todas las cosas, las estrellas y todo lo que existe. Eso es fe. Mire el poder de la fe, hermano querido. La importancia de la fe. Usted declara una cosa en esa fe y lo cree. Como aquel hombre que oró a Dios que le dio una orden a la luna. Y que sol, detente ahí. Y se detuvieron. Es un acto de fe. Eso se llama fe. Cosa imposible que se haga porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, habló en pleno creer, en plena fe. Y es respondido y apoyado y respaldado por su Creador. ¡Qué grande bendición! Ahora, seguimos adelante. En el verso 4. El verso 4 dice así, por la fe
Abel, usted sabe, de las primeras personas del mundo, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, pues, aquel hombre se enceló, se enojó y lo vino hasta matando, o lo mató, ¿verdad? Pero por fe fue que lo hizo. Oiga, mire todo lo que tiene que ver la fe. Y en el verso 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Óigame, hermano, en los primeros hombres de la creación ya estaban actuando en fe. ¿Se da usted cuenta? Desde el principio, Enoc, dice la Biblia, que caminó en fe y fue traspuesto para no ver muerte. Y dice más, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre tenía fe y agradó a Dios. Hubo testimonio de que agradó a Dios. Hermano querido, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que actuar en fe. Proceder en fe. Echar mano de la fe, creyéndole a Dios y creyendo en Dios, en todo su poder. Amén. Bien importante eso, hermano, para que veamos las bendiciones de Dios. Así que, gloria al Señor, hermano. Hay veces que estás enfermo y apégate a la fe. A veces tienes una necesidad, apégate a la fe. La fe es algo que no ves, pero que tú lo crees en tu corazón. Y mire que, hermano, algunos apóstoles llegaron a decirle a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Quizás yo sea uno de esos que tenga que decirle hoy, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo quiero ser un gigante en la fe. A Dios le agrada que seamos gente de fe. Muy bien, en el verso 6, voy para el verso 6 de Hebreos 11. Dice la palabra del Señor así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 1, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, lo que les acabo de mencionar. Y les decía la vez pasada, hermanos, y lo vuelvo a repetir, de que hay mucha gente que cree en Dios, pero cree que todo lo malo que le viene de parte de Dios. Como que Dios se dedicara solo a ver qué mal nos va a hacer. Esto no es así, hermanos. Mire lo que la Biblia dice. ¿Qué somos nosotros, pecadores, el ser humano, contra Dios y todo mal? ¿Pero qué hizo Dios? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Perdidos, y él manda a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos. Y decimos que todo lo malo viene de él. No. Todo lo bueno, así lo dice la Biblia, viene de Dios. Él no quiere el mal para ti. Si él hubiera querido mandarte al infierno, ¿sabes una cosa? Ya estabas condenado, ¿ya para qué mandaba a Jesús? Piénsale. Si por X cosa Dios quiere enviar gente al infierno, ¿para qué mandaba a Jesús al sufrimiento? En balde, si lo que quiere es mandar gente al infierno. Por favor, tenemos que pensar qué dice la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas. Él quiere que creas, ¿para qué? Para que seas bendecido, para que te vaya bien, para que veas su gloria, para que veas milagros, para que veas sanidades, para que veas todo lo que se puede hacer a través de la fe. Glorificas a Dios cuando le crees. Pero avergonzamos a nuestro Señor cuando no le creemos. Porque Él es todopoderoso. Mira, hermano, la Biblia dice que un día Jesús, acuérdese, Jesús, el autor y consumador de la fe, el mero grande en fe, fue al lugar donde Él había nacido, donde Él había crecido. Y dice la Biblia que Él allí no hizo milagros. Salvo unos cuantos que imponiendo sus manos sobre de ellos pudo
lograr que recibieran sanidad. ¿Por qué fue? Porque no tenían fe. Por la incredulidad. Había incredulidad en sus corazones y se aferraron a su incredulidad y no hizo milagros. Sale de allí Jesús, se va a otra región y se le aventaban encima y sanaban. Y le decían, solamente permite que toquemos el manto, el bordito, y vamos a sanar. Y sanaban. ¿Por qué? Por fe. Y Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Mire, hermano, Jesús se goza de los que tienen fe. Dios se goza con los que tienen fe. Y los que no tengamos la suficiente fe, hermano, hay que clamarle, Señor, aumentanos la fe. Aumenta mi fe, Señor, porque yo necesito creer más que tú eres todopoderoso, que tú me amas, que tú realmente estás para bendecir mi vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora, he estado trabajando en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. ¿Qué cosa es necesario? Que el que se acerca a Dios crea que Dios es malo y que manda a la gente. ¿Qué dice? Primero que le hay y que Él es galardonador. Que le gusta bendecir a la gente que le busca. Aleluya. Y miren lo que es nuestro Dios. No es un invento mío, hermano, discúlpeme, pero miren ahí lo dice. Que tiene que creer que Él es galardonador, que Él quiere bendecirte. Alguien puede decir, hermano, pero también Dios es fuego consumidor. Claro. Dios es el Señor. Él estableció leyes. Y las leyes son para que el hombre las respete. Y no es que Dios está condenando y sentenciando y... No. Es como la ley de los Estados Unidos. Pensemos en el freeway. El freeway tiene un límite. Y usted dice, el gobierno de aquí es muy bueno. Yo me voy a levantar el carro a 200 millas. Al rato se hace pedazos allá y dice, ¡qué malo es el gobierno! ¡Ay, Dios mío, qué malo es! Mira, me hice pedazos. No fue el gobierno, fue la tontería que usted hizo. ¿Cuántos problemas sufrimos por nuestros errores? ¿Cuántos? Casi todos. ¿Para qué culpar al Señor que quiere bendecirnos? Son nuestras faltas como hombre que nos llevan a una serie de problemas. ¿O no es así? Así que Dios quiere que creas que Él es galardonador, que Él te quiere bendecir, que Él quiere tu bien. Y hay que creerlo, hermano. Porque si no lo cree, usted no va a poder recibir. Piense por un momento. ¿Qué es lo que usted que me escucha merecía de Dios? Usted puede decir, ay, hermano, yo merecía que me tuviera en riqueza, que me salvara. ¿En realidad eso merecía por sus hechos? Si Dios nos diera lo que merecemos, ¿qué haría con nosotros? Dios no me ha dado a mí lo que yo merezco. Dios me ha dado lo que necesito. Necesitaba su salvación y su Hijo vino a morir por mí. Necesitaba que yo le sirviera, que yo predicara su palabra. Eso lo necesitaba yo y Él me lo da. Él me bendice. Amén. Entonces hay que creer que Dios es bueno para que usted reciba el milagro de Dios. Muy bien. En el verso 7, por la fe, oiga, estamos hablando de los testigos. Otra vez, un testigo aquí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, hermano, nunca había llovido. Amén. Y le dicen, ¿sabes qué, Noé? Haz un barco grandísimo porque va a llover de arriba, va a venir agua y se va a tapar todo esto. Y para que te salves,
Tienes que hacerlo. Imagínese, la fe de este hombre se pone a trabajar a cosas que jamás había visto. Y se cumplió, y esa fe sentenció a toda la gente porque había un hombre que le creía a Dios. Eso es fe. Nunca ha llovido, pero creo que va a llover porque Dios lo dice. Punto. Él es todopoderoso. Amén. Muy bien. En el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. A ver, otro testigo tenemos acá. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham es un testigo de los que tenemos nosotros que se puede mover, actuar y vivir en la fe del Señor. Pero me llama la atención lo que dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene mucha fe en su Dios? Reacciona como Abraham, obedecer. Hermana Eva, Dios le bendiga, hermana. Vamos a disfrutar el tema juntos. Miren, Abraham, él fue llamado y obedeció por la fe. Cuando el hombre empieza a obedecer a Dios, ya es un acto de fe. Porque empieza a obedecer. Un hombre que no tiene fe en Dios, ¿cómo obedecería? ¿Qué hago yo en una iglesia perdiendo mi tiempo si yo no creo? Pero porque cree, procede, obedece. Amén. Eso es fe. Creer es fe. La palabra fe es una derivado de creer. Creerle a Dios, hermano. Y por eso uno va a la iglesia, porque le cree a Dios. Abraham fue llamado y obedeció porque creyó, porque tuvo fe. Gloria a Jesús. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mire qué fe de hombre. Dios le dice, ve y te voy a bendecir. Y se fue. A donde Dios lo mandara. Eso es actuar en fe. ¿De qué voy a vivir? Yo soy tu Dios, yo te voy a sustentar. Mire, hermano, eso se llama tener fe. Cuando alguien le dice, vete, yo te pago todo, tú vas a estar bien, bien. Ah, pues ¿cuál fe? Ahí no hay fe. Pero en el caso de él, vete a tierra desconocida, vas a vivir allí y yo voy a bendecirte. Él procede en obediencia porque cree. Nosotros obedecemos porque creemos. Amén. Muy bien, sigo leyendo. En el verso 9. El verso 9 nos habla de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios les había dicho que les daba esa tierra y pasaron años y años y años y ellos no la recibían como Dios les había dicho, pero Dios se las dio y ellos esperaban su promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí nos habla, hermanos, que no solo era la tierra aquella prometida, Israel, que ellos esperaban, sino la ciudad del cielo, la nueva Jerusalén. Dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Cuánta edad tenía esta dama? Y tuvo un hijo ya siendo una mujer mayor, oiga, estéril, ya fuera de tiempo, ya no había esperanza, pero creyó. Solo por creerle a Dios, ese acto de fe la hizo tener un hijo. Oiga, una mujer que ha sido
fértil y tiene hijos, pues se puede creer que, bueno, tuvo un hijo. Pero en el caso de Sara, que jamás había tenido hijos, que ella no sabía que era tener un hijo, ya no era tiempo para eso, ahora queda embarazada y da a luz un hijo. ¿Por qué? Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿A quién le creyó? A Dios, que Él era fiel, que Él no miente. Y esa fe fue la que la hizo tener un niño aún fuera de tiempo. Hermano, la fe es cosas maravillosas que el hombre realmente como ser humano las ve fuera de lógica. ¿Cómo ve usted el asunto de esta mujer? Vamos a preguntarle a un doctor. ¿Qué nos diría un doctor? Tenemos esta mujer, tiene más de 90 años. Toda su vida fue estéril. Pero doctor, necesitamos que esta mujer tenga un hijo. Es más, dice que va a tener un hijo. ¿Usted qué cree, doctor? Usted con su gran ciencia, sabiduría y conocimiento, ¿qué nos puede decir, señor doctor? Nos diría, ustedes están locos. ¿Cómo esta mujer tan viejita, estéril de toda la vida, ustedes salen con el chiste de que va a tener un hijo? Sí, pero es que ella creyó a Dios. El doctor diría, ¿y? Pero actuar en fe es fuera de lo que es la razón humana. Es creer, Dios, tú eres el Todopoderoso. Dice la Biblia que creyó que Dios era fiel, punto. No importan mis años, no importa mi condición. Lo que importa aquí es a quién me lo prometió. ¿Quién es el que me va a bendecir? No depende de mí, depende de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué tan fuerte es Él? ¿Qué tan poderoso es Él? La fe no va a depender para que pasen las cosas de nosotros, sino del Señor. La fe no es que yo solo creo en Él y Él es el que hace la obra. Por eso es que pasan estas maravillas, hermano. Y dice, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Quién es ese ya casi muerto? Abraham. Abraham. Mire, hermano, cuando Abraham tuvo a su bebé, 99 añillos tenía el hombre. Imagínese usted, 99 años. Y dice la Biblia, ahí está, ya casi muerto. De allí Dios le había dicho, lo saca Dios afuera y le dice, Abraham, sal afuera, mira las estrellas. Imagínese, yo creo que lo sacó aquella noche bien estrelladita y le dijo, cuéntalas. ¿Cuándo cuento tantísima estrella, Señor? Y viene la voz de Dios y le dice, así será tu descendencia. No tengo ni un hijo. ¿De dónde va a salir esa descendencia? Pero creyó. Hermano Francisco, Dios lo bendiga. Creyó a Dios, hermano. Y eso fue lo que contó. Lo saca Dios a la bordo de la playa a Abraham y le dice, Abraham, cuenta los granos de arena que hay en el mar. Señor, ¿y yo cómo voy a contar tanto? ¿Cómo le hago? Así será tu descendencia. Y hermano, ¿usted lo hubiese creído? A lo mejor decía, sí, hermano, yo se le creía. No es cosa fácil. Si nunca ha tenido un hijo, no tiene nada. Y Dios le está diciendo, mire hermano, hasta él empezó a querer ayudarle. ¿Y cómo le hago? Y buscó allá con la criada a ver cómo le hacía para que Dios cumpliera la promesa. Le voy a echar una ayudadita al Señor allí. Dios no ocupa ayudaditas de usted, ni de mí, ni de nadie. Él cuando te promete, te da. Te bendice.
Y hermano, a él lo bendijo grandemente. ¿Quién puede contar todas las personas que proceden de los lomos de Abraham? Nadie. Nadie sabe. ¿Cuántos son? No sabemos. Dios cumpliendo así lo que le había dicho a aquel hombre. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Dios te puede bendecir a ti grandemente también. Y a mí también. Ya nos ha bendecido, hermano querido. Muy bien. El verso, voy a leer el verso 13. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido. Oiga, hermano, pero no se rindieron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto nos indica que estos hombres tenían una fe que en el cielo tenían su hogar. Porque eran peregrinos en la tierra. O sea, su casa estaba en el cielo. Y estos hombres no realmente estaban buscando la tierra de Israel, hermano. Estaban buscando la ciudad de Dios, como lo dice, donde ya lo leímos anteriormente. Pero miraban su bendición y lo saludaban y estaban creyendo y estaban seguros, creían que Dios es fiel. Y eso es lo importante aquí. 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Y qué patria es? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oiga, hermano, les ha preparado una ciudad, allí donde vamos a ir usted y yo, la nueva Jerusalén. Bendito el nombre de Dios. Ahora el 17. Otra vez, estamos hablando de los testigos, acuérdese. El mismo testigo nos aparece aquí en el verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que le había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Hermano, Dios le había dicho que en ese chico, Dios le iba a cumplir todas las promesas. Y ahora le dice, sacrifícamelo en un altar. Hermano, este hombre tenía una fe viva en Dios y dice, bueno, si Dios lo dice, yo lo hago, porque Él es poderoso para levantarlo de ahí. ¿Qué fe de Abraham? Por eso es el padre de la fe. No en vano. Amén. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mire, Dios ya le había dicho eso. Va a haber una gran descendencia en Isaac y ahora sacrifícalo. Y él lo hace porque sabía que Dios es poderoso. Yo le dije al principio, es necesario saber y entender y creer y digerir que Dios es omnipotente. Para poder ejercer fe hay que creer que Él es omnipotente, que todo lo puede, que Él es todopoderoso. Si no cree eso, la fe no va a estar completa, hermano. Porque mire, si Él hubiera pensado, y si muere este niño, ¿cómo voy a tener la descendencia que Dios dijo? Pero Él dice, Él es poderoso. Aún si el muchacho muere, lo puede levantar. Gloria a Dios, hermano Gabriel Alonso, Dios lo bendiga. Espero que esté bien. Bendiciones para usted, hermano, y para toda su familia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miren, allí este hombre tenía todo el creer, la fe viva en Dios. Y ese es uno de los testigos que tenemos nosotros para agarrarnos de allí, hermano. Son testimonios de gente
que vivió en la fe y que vio la gloria de Dios, para que nosotros, hermanos, tengamos fe y creamos que si ellos fueron bendecidos, usted y yo también seremos bendecidos. Ellos y usted son seres humanos igual. No crea que ellos eran seres humanos superiores. Eran hombres y mujeres, dice la Biblia, sujetos a pasiones, como nosotros, hermano. Pero vieron la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Tenían fe. Le creían a Dios. No creían al noticiero. Le creían a Dios. Sabían que Dios es poderoso. Sabían que su Dios tenía el poder para cambiar las cosas. Que Él tenía el poder para aún de los muertos levantar un ser humano. Como Abraham. Y eso agrada a Dios, que el hombre le crea, hermano querido. Vamos a leer más. El 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Mire, aquí tenemos otros dos testigos más de hombres de fe. Y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Mire, por la fe. Son actos de fe. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Gloria a Cristo Jesús. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Mire, están en Egipto y él al morir menciona, mi pueblo va a salir de aquí, Dios los va a sacar. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Dios le manda un salvador llamado Moisés y lo saca. Pero este hombre por la fe estaba hablando. Todavía no se veía nada de lo que pasó, pero él ya estaba hablando palabra de fe y Dios la respaldó. Hermano, cuando un hombre habla, pero habla de veras en fe, que sabe que es en fe, Dios está allí, hermano, para respaldarle. Oh, hermano querido, debemos de agarrarnos. Mire, todos estos testigos, hermano, son personas que sufrieron, que pasaron por situaciones difíciles, que vieron terribles cosas, pero sabe una cosa, tenían fe. Creían que su Dios era todopoderoso. Y si usted cree que Dios es todopoderoso, usted también puede ver la gloria de Dios. Dios, algo que Él le place es que le creamos. Hermano, pero todo lo que está pasando a los alrededores, pues que no le pase como le pasó a Pedro, hermano. Pedro empieza a caminar sobre el agua en valentía, pero cuando oye el estruendo de las olas, imagínese aquel terrible ruido de agua que venía sobre de él. Su fe quitó la mirada de Jesús y la puso sobre el peligro y se fue abajo. Hermano querido, ¿puesto los ojos dónde? En Jesús. Quiere decir, hermano, que si estás pasando por un problema grave, no pongas tu mirada, hermano querido, en el problema. No lo hagas más grande. Acuérdate qué grandeza tiene tu poder. Les acabo de mencionar ahorita que aquellos hombres de Dios sabían que Dios era poderoso, todopoderoso. Y por eso no dudaban. Nosotros también, si creemos que en lo que es Dios, que es todopoderoso, no vamos a tener lugar para dudar. Hermana María Torres, bendiciones para usted también. Allá los hermanos, el hermano Jesús, la hermana, su esposa, también están por allí. Bendiciones para todos, hermano. Que les sea de bendición la palabra de Dios. Dice más. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Oiga, tenían fe aquellos hombres de Dios. Y escondieron a aquel niño, porque de allí vendría el Salvador para Israel en aquel tiempo, el hombre que Dios
usaría para cumplir las palabras dadas por José mucho tiempo atrás. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Oiga, usted sabe cómo está la historia, que a él lo pusieron en la canasta en el río, lo saca la hija de faraón, lo cría y él se crió en el palacio del rey, del faraón, como tío. Era el faraón de él, venía a ser tío. Pero cuando él supo la verdad, cuando él supo que él era un hebreo, cuando él supo que su pueblo estaba sufriendo, cuando él supo que él, su pueblo, tenía un Dios poderoso, rehusó la gloria de Egipto, rehusó el placer de este mundo por agradarle a su Dios. Y prefirió sufrir, pero por tener a ese Dios maravilloso. Hermano, esto es grande. Imagínense, ¿qué era lo mejor de aquellos tiempos? Él era un príncipe de Egipto. Ahí estaba bien. Pero él dijo, no. Yo prefiero estar con mi pueblo que está esclavizado, pero tener a ese Dios de mis padres, porque sé que Él es poderoso. Y qué maravillas hizo Dios con este hombre que creyó. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Dijo, no soy hijo más, no soy de esta familia, yo me voy con mi pueblo. Él lo rehusó, no lo corrieron. Porque él sabía que Israel, el pueblo, tenía a un Dios muy poderoso. Él había conocido los dioses de los egipcios, hermano. Él conocía perfectamente cada uno de los dioses de los egipcios, pero él no quiso creer en esos dioses porque los hebreos tenían un Dios todopoderoso. Hermano, y por eso otra vez vuelvo a insistir, si usted no cree en estos atributos de Dios, que es que Él es todopoderoso, su fe no va a estar suficientemente fuerte, porque si hay otro más poderoso, Dios ya no puede hacer nada. Y no existe nadie más poderoso que nuestro Dios. Él es todopoderoso, omnipotente. Amén. Él sabía que el Dios de donde él se había creado en el palacio, Moisés, había muchos dioses, pero no eran todopoderosos. Y los hebreos tenían uno llamado el Todopoderoso, el Eterno. Y prefirió él ir a servirle a ese Dios eterno antes de estar corrompiéndose y gozando de los placeres mundanos en Egipto. Y Dios se agradó de él, hermano querido. Barbarita, Dios te bendiga, mija. Bendiciones para ti. Espero que estés bien por allí también. Luis Rodas ya se unió también. Bendiciones, mi hermanito. Bendiciones para todos. Así que Moisés, hermano, echó mano a la fe. A pesar de que fue criado, instruido y educado con los egipcios a vivir esa vida de rico, de millonario, de grande, se dejó esa vida por venir a los pies del Dios de los hebreos. Y Dios se glorificó tanto. Ahí está la hermana Denny. Bendiciones, mi hermana, para usted también. Gloria a Dios. Qué bueno que están ahí, hermanos, escuchando la palabra del Señor. Yo espero que también, como esta nube de testigos que estamos viendo aquí, tenían tanta fe, cada uno de ustedes, hermano, también se llene de fe. Que se llene y se fortalezca en esa fe para que seas un vencedor y seas agradable 100% a la presencia de nuestro Dios. Bendiciones para todos. Mi hermano José Quintero también está por ahí viendo. Dios lo bendiga, hermanito. Muy bien, seguimos adelante. El 25. Hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, allí gozaba del pecado, pero se mueve al pueblo de Dios. Sí había escasez de dinero, sí había necesidad, pero había un Dios todopoderoso. Y hermano, eso es lo grande acá, tener a ese Dios poderoso de tu lado. Tú eres un gigante cuando tienes a tu Dios, cuando le crees a tu Dios.
Agrádale creyéndole. Él es todopoderoso. Bendito sea su nombre. Amén. Muy bien. Dice el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oh, Rabash. En el galardón, hermano. Él sabía que había una bendición gloriosa para él. ¿Usted qué cree? ¿Será que hay respuesta de Dios para la vida de este hombre? ¡Qué bendición! ¿Hubo galardón? Claro que sí. Dice, él puso la mirada en ese galardón de parte de Dios. Verso 27. Dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, al Dios que no había visto. Él se mantuvo firme y no tuvo miedo por la fe. Mire, hermano, estamos hablando de la fe, hablando de la fe, hablando de la fe, hablando de la fe. Este hombre, pura fe. Por la fe dejó Egipto. Por la fe, hermano, se fue al desierto. No tuvo temor. Por fe, tuvo fe. Pero mire el 28 otra vez. Por la fe, celebró la Pascua. O sea, mire, hermano, agarró la sangre, empezó a celebrar y marcar los dinteles de la puerta y diciéndole al pueblo, todos los que estén adentro, no los va a tocar el ángel de la muerte, pero quédense adentro y coman. Y les dio instrucciones por fe. Y Dios los respaldó y ellos, ninguno murió. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo. Imagínense, hermano, el mar rojo está enfrente de ellos. Y hay que hacer un acto de fe. Hermano querido, eso es maravilloso. Que se tenga que abrir el mar solo por la fe de un hombre. Hermano, Moisés era un hombre como nosotros, pero tenía mucha fe. Nosotros necesitamos fortalecernos, hermano, en fe. Y por la fe de este hombre, el mar obedeció. Y pasaron como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué le parece eso, hermano querido? Por la fe pasaron el mar rojo. Y hay veces, hermano, que uno se encuentra frente a un mar rojo también. Y tienes que agarrarte de la fe. Y tienes que clamarle a Dios en fe. Y para cruzar ese momento difícil, ese momento que, hermano, que no sabes qué va a pasar. Que ves por un lado ves la muerte y ves por otro lado la destrucción. Y tienes que abrazarte de Dios, agarrarte en esa fe viva y actuar, hermano. Por la fe cruzaron ellos el mar rojo. Pero los egipcios no pudieron pasar. ¿Por qué no? Porque no tenían la fe en el Dios de Moisés. Ellos tenían fe en otros dioses de los egipcios. Pero le acabo de decir que eso no sirve. Esa fe está mal ubicada, hombre. Hay un solo poderoso. Uno que es todopoderoso. Es nuestro Dios. Hermana Trujillo, bendiciones también para usted. Dios le bendiga, mi hermana. Saludos al hermano Jesús Trujillo y a su familia. Los queremos mucho también, hermanos. Yo sé que por allá están en Newman. Hace un tiempo fui a visitarle, está bonito el lugar. Muy bien, seguimos adelante. El 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Qué tumbó los muros de Jericó, hermanos? La fe. ¿Se acuerdan que Dios le da las órdenes? Fíjese, por la fe, ¿se acuerda que cruzaron el río Jordán? Un acto de fe otra vez. Llegan a Jericó y Dios les dice, denle vueltas. Oiga, tremendas murallas, hermano.
Ustedes nomás denle vuelta. Por fe actuaron en la fe, hermano. Qué grande es la fe, hermano. Algo sobrenatural. La fe es sobrenatural. Si usted piensa moverse, dice el hermano, ahí se muestra el amor de Dios al dar la victoria. Aleluya. Amén, hermano Joselito. Entonces, hermanos, miren la grandeza de la fe, hermano. Ellos trabajan dando vueltas como Dios les mandó, obedecen. Algo sin sentido, humanamente hablando, sin lógica. Hermano, Dios lo deja a uno en vergüenza cuando uno se quiere mover en la lógica. Para Dios no es con lógica, es con fe, es creerle al Señor. Hermano, procedamos en fe y Dios le agrada que usted se mueva en esa fe. Bendito sea su nombre. ¿Y qué pasó, hermano, después de que ellos rodearon esa ciudad de Jericó como Dios les mandó? Se cayeron. Y dice aquí este pasaje, dice, por la fe. Eso pasó por la fe que ellos tenían. Dice, después de rodearlos 7 días, por la fe había una mujer ramera. Oiga, hermano, alguien pudiera decir, bueno, todo eso pasó a los hebreos porque eran pueblo de Dios. ¿Y esta ramera? ¿Qué era? ¿Acaso era pueblo de Dios? No, no era pueblo de Dios. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mire, buscó refugiarse en Dios y Dios le contestó. Y en un acto de fe fue salvada también. Oh, hermano, nuestro Dios es maravilloso. Él quiere que actuemos nosotros en fe. Vamos para verso 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. La historia de Gedeón, cómo Dios se movió en él en fe. Él se movió en fe en nuestro Dios. En Barak, en Sansón, en Jefté, en el rey David, así como en Samuel y de los profetas. Dice, conquistaron reinos. Oiga, conquistaron reinos por fe. Actuando en fe. Hermano, es necesario que nos llenemos de fe. Ahora, si no hubiera tanto testigo, hermano, de la fe, quizás medio se comprendiera que el cristiano pues no cree porque pues nunca ha pasado nada. Pero, hermano, dice el siervo de Dios acá, una gran nube de testigos. No es uno, no habla de un casito por allí que pasó. No, habla de una nube de testigos de la fe. Tenemos una gran nube de testigos y debemos nosotros, hermano, creerle a todos estos testigos de la fe, que ellos vieron la gloria de Dios vez tras vez y nos lo dejan escrito para que usted sea un gigante en la fe, para que usted sea poderoso en la fe, para que podamos responder a nuestras necesidades en fe, actuar en fe, hermano querido. La fe es una de las cosas que no tiene límites. No hay nada ni nadie que pueda limitar la fe. Bendito el nombre de Jesús. Por la fe conquistaron reinos. Que por fe hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. ¿Quién tapó bocas de leones? ¿Se acuerdan de un hombre de Dios en la Biblia que haya tapado bocas de leones? Habla de Danielito, hombre de Dios, hombre de fe. Durmió con los leones y no lo tocaron, hermano, porque era hombre de fe. Mire lo que es la fe, hermano, que hasta los animales obedecen, hombre, actuando en fe. Hermano querido, la fe nos deja cortos. Nosotros no estamos capacitados para entender todo lo que Dios hace cuando un hombre tiene fe. Hermanos, agarremos esta riqueza de Dios para nosotros.
La fe es una riqueza, una ricura incomparable. Algo que es mejor que un tesoro. Porque qué maravillas, hermano. Por fe tantas cosas han pasado. Y la iglesia debe de conocer esto a fondo para que seamos también grandes en la fe, hermano querido. Todos estos hombres de Dios vieron la gloria de Dios. Imagínese, hermano, cómo se le dio la gloria a Dios cuando otro día va el rey y le dice: Daniel, ¿aún vives? Sí, aquí estoy. Durmió calentito ahí al pie de los leones. Lo sacan vivito, hermano, ni un rasguño. Después se echan a los otros hombres y llegó el desayuno para los leones. Porque ellos no creían en el Todopoderoso, en el Eterno, en el Dios de este varón llamado Daniel. No tenían fe. Pero él sí tenía fe en su Dios. Oh, hermano, qué gran diferencia hay entre un hombre de fe y un hombre que no tiene fe. Con fe, todo lo que tú pidas, dice Jesús, te será hecho. Muy bien, dice más: taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano mío, estos tres hombres de Dios, llenos de fe, se aferraron a su Dios. Los lanzan a ese horno que estaba súper caliente. 7 veces más de lo normal. ¿Cuánto sería? 2000 y tantos grados posiblemente. Que los que lo echaron murieron. Pero ellos cayeron, y tanta era la fe que cuando ellos caen dentro de ese horno, allí está su Señor, su Cristo, su Maestro con ellos. En medio de esa terrible prueba. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, hermano, tiene usted toda la razón. Él estaba escondido en el Omnipotente. Y nosotros también podemos. Es el mismo Dios de ellos, es el nuestro, hermano. Yo me emociono mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, haber creído en nuestro Señor, en nuestro Dios Todopoderoso, yo creo que es una de las cosas más grandes que tenemos nosotros los cristianos, hermano. Lo más hermoso, haber creído en nuestro Dios. Porque es el Dios Todopoderoso. Es el Dios eterno. El grande. Mire que salimos de adorar muchos adorábamos a algún ídolo. Pero Dios quiso que esa adoración se la diésemos a Él. Porque solo es digno, Él es digno de la alabanza, de la adoración y la gloria. Y Él se glorifica también en sus hijos. Bendito su nombre, amén. Ahora, estos tres varones, hermano, en medio del fuego, dice aquel rey espantado: ¿cuántos echaron al horno? 3, echamos 3, Señor. No, yo veo 4. Y uno parece el Hijo de Dios. Era mi Cristo allí con ellos, hermano. Salieron caminando de ese horno y ni un cabello se les quemó. Por fe, acto de fe. Oh, hermano, ¿qué es la fe entonces? Algo sumamente poderoso. Algo que no se puede explicar. Así de fácil. Hermano, yo he visto muchas gentes con mucha fe. Mi hermano Silviano Rivera es un hombre que procede en fe. Un hombre de mucha fe. Tiene fe ese hombre. Y hermano, claro, mis respetos para ese hombre porque tiene mucha fe. Yo respeto a todo el mundo, pero hablo de mi hermano Silviano Rivera, que tiene una fe bien tremenda. Y que Dios lo siga respaldando y ungiendo con esa fe y fortaleciéndolo para que pueda ver su gloria cada vez que sea pues necesario ver la gloria de Dios. Dios lo bendiga también a mi hermano donde esté. Muy bien, hermanos queridos, apagaron fuegos impetuosos, terribles. Evitaron filo de espadas. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuántas veces, hermano, el hombre está bien débil? Pero cuando se fortalece en la fe, saca fuerzas de nuevo. Hay veces que dice, ya se me acabó la fuerza, pero empieza a agarrar en fe. Se fortalece otra vez y saca fuerzas
de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, dice el Señor, por la fe. Hermano, a veces hay un demonio que quiere estorbarnos y nos quiere debilitar nuestra fe, pero hay que agarrarnos en la fe y ponernos fuertes y vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo amo a Jesús. Yo sé que usted también. Y si yo no hablo de Jesús, no, olvídese. Amo a mi Cristo. Bendito sea su nombre. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oiga nomás, por fe. Hermano, Israel vio muchas batallas ganadas por la fe. ¿Se acuerdan de Gedeón? Llevan gran cantidad de ejército, dice Dios. No. Si tú ganas, te doy esa batalla con tanta gente, no va a haber gloria para Dios, porque tú vas a creer que tú lo hiciste. Se lo baja a 10,000, dice, no, todavía es mucho. No me vas a dar la gloria. Bájalo a 300. Con 300 te doy la victoria para que veas quién es el que hace la obra. Mi Dios Todopoderoso. Amén. Y así como él, hermano, hay veces que Israel estaba entre un ejército peligroso y sabían que había peligro de muerte, pero ¿sabe qué hacían cuando iban a la guerra? Empezaban a cantar cantos a Dios y se movían en fe. Hermano, tocaban el corazón de Dios y no, hombre, Dios hacía la obra y acababa con los enemigos de Israel. Hermano, ellos sabían que yendo a su Dios, Dios les contestaba. Hermano, para nosotros son las promesas también. Si usted tiene a Cristo, usted puede agarrarse en fe y creerle a Dios, no dejar que ninguna otra cosa entre a su cabeza. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Mire, hermano, la fe es tan poderosa que no los movió, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuánto sufrió. Pero, ¿cuándo se rindió? Más bien dijo, he peleado la buena batalla y he ganado. Ya me espero una corona reservada ya. Y no solo a mí, dice, también a aquellos que vienen atrás. O sea, usted pues. Gloria a Dios. Fueron apedreados, aserrados, miren, los rajaban con sierras, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, pero no se rendían. Eran hombres de fe, eran mujeres de fe, hermano querido, de los cuales el mundo no era digno. Si usted es un hombre de esos, una mujer de esas, hermano, este mundo no es digno de usted. Pues es un hombre de fe que tiene a su Dios en su corazón, que usted es aferrado a su Dios, que usted le sirve a su Dios. Dice la Biblia, este mundo, la verdad, no merece a esas personas. No es digno. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, vieron tantas cosas aquí en la tierra, pero no vieron hasta que viniera nuestro Cristo, hermano. Bendito el Señor. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De ahí no, solitos, no, juntitos con nuestro Cristo, junto con ellos. Seremos, hermano, perfeccionados con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que les he hablado es con respecto a los testigos que tenemos de la fe. Claro, aquí nos habla hasta aquellos días, pero de ahí para acá ha habido muchos más hombres y mujeres
fieles a Dios, llenos de fe, hermano. Pero yo le invito a que los testimonios que vimos ya de personas aquí nos sirvan a nosotros para creer que nuestro Dios es poderoso. Hermano, no habla todo lo que hizo Moisés, de los actos de fe de Moisés, no habla todo lo que hizo Elías y todos esos grandes profetas, Eliseo. No se mencionan porque sería demasiado testimonio de la gloria de Dios a través del uso de la fe. Hermanos, pensando en estos testigos, es necesario que usted y yo digamos, yo quiero ser uno de esos que tiene fe, pero no fe regular, sino una fe especial en mi Dios, porque mi Dios es todopoderoso. Y Jesús dice, para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que esta palabra de alguna manera edifique tu vida. Si tú crees que es edificante y gustas compartirlo con tus familiares, amigos, lo que sea, hazlo, hermano, que otra persona sea bendecida también. Yo les deseo bendiciones. Así llegamos al final de esta enseñanza de esta tarde. Mil bendiciones para todos y prontamente estaremos otra vez con ustedes predicando otro mensajito de la palabra de Dios. Mil bendiciones, les queremos mucho en Jesús.